La riqueza puede comprar mansiones de mármol en el exclusivo sector de San Pedro Garza García, pero jamás podrá comprar la nobleza de un alma que decide amar en medio del desprecio más absoluto. María Guadalupe, una humilde trabajadora de limpieza con las manos marcadas por el esfuerzo, nunca imaginó que su pequeño acto de compasión hacia una mujer moribunda desataría una tormenta emocional que cambiaría para siempre el destino de una de las familias más poderosas de todo Monterrey. Mientras ella sostenía con ternura la mano de quien todos habían decidido abandonar en su hora más oscura. Un secreto guardado bajo llave estaba a punto de salir a la luz para dar una lección de vida que nadie en esa suntuosa casa podría olvidar jamás. En las calles impecables de San Pedro, donde el dinero parece dictar el valor de cada ser humano. María caminaba cada mañana con la cabeza baja, pero el corazón firme y lleno de fe. Su uniforme estaba limpio pero desgastado por los años, contrastando fuertemente con la frialdad de los portones dorados de la mansión donde trabajaba. Detrás de esas paredes de lujo se gestaba una injusticia que clamaba al cielo, y sería precisamente esta mujer, a la que muchos consideraban invisible o simplemente una pieza de mobiliario más, quien demostraría que la verdadera herencia no se mide en cuentas bancarias ni en apellidos, sino en la paz y el consuelo que somos capaces de dejar en el corazón de los demás. Antes de continuar con esta historia que seguramente te tocará las fibras más sensibles del alma, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Nos llena de alegría saber que nuestra comunidad de valores sigue creciendo y que estas reflexiones llegan a tantos hogares. Quédate con nosotros hasta el final del video, porque lo que sucedió en aquella habitación de servicio cuando el reloj marcó la medianoche es algo que te hará pensar profundamente sobre quiénes son los verdaderos ángeles que caminan entre nosotros sin necesidad de alas, usando apenas un sencillo delantal. Nadie en la majestuosa residencia de los Garza sospechaba que María Guadalupe poseía un don que el oro más puro no podía adquirir, en una sabiduría ancestral y un amor incondicional heredado de sus raíces en el campo. Mientras la arrogante esposa de el dueño de la casa planeaba con frialdad cómo deshacerse de la anciana enferma y de la empleada que le resultaba estorbosa, una conspiración de bondad comenzaba a tejerse en el silencio de los pasillos. Pero lo que nadie imaginaba era la verdadera identidad de aquel hombre que regresaría para reclamar justicia, y como un simple plato de caldo de gallina se convertiría en el símbolo de una redención inesperada. El inicio de esta historia es una prueba de que las apariencias engañan y que el desprecio suele ser el refugio de los que tienen el alma vacía. María Guadalupe fue humillada de la peor manera posible por aquellos que se sentían superiores, pero ella guardó silencio, sabiendo que la verdad tiene su propio tiempo para florecer. Mas nadie imaginaba quién era ella realmente, ni el impacto que sus acciones tendrían en la conciencia de un hombre que lo tenía todo, pero que en realidad no poseía nada. Prepárate para descubrir cómo el amor de una trabajadora transformó la agonía en esperanza y la soberbia en un llanto de arrepentimiento, que aún resuena en las montañas de Nuevo León, en San Pedro Garza García, con sus calles impecables y la sombra imponente de la Sierra Madre. Era el escenario de una opulencia que cortaba la respiración de cualquiera. En la mansión de los Garza, el mármol relucía bajo las lámparas de cristal traídas de Europa, pero el aire se sentía gélido, desprovisto de ese calor humano que hace de una casa un verdadero hogar. Mientras el aroma de la lluvia sobre la tierra seca bajaba de las montañas, María Guadalupe cruzaba el umbral de servicio, cargando consigo no solo sus implementos de limpieza, sino una fe inquebrantable que guardaba como un tesoro en su pecho. Ella conocía cada rincón de aquella propiedad, pero también conocía el vacío que habitaba en las almas de sus dueños, quienes caminaban sobre alfombras persas sin notar la tristeza que empañaba los espejos. María era una mujer de gestos pausados y voz suave, cuyas manos, curtidas por décadas de arduo trabajo bajo el sol de Guanajuato antes de llegar al norte, contaban historias de sacrificio y mucha resiliencia. A pesar de su cansancio físico, mantenía su uniforme impecable, una armadura de dignidad que la protegía del desdén de quienes la rodeaban diariamente en aquel sector tan exclusivo. En su pequeño
cuarto de servicio. Un modesto altar con una imagen de la Virgencita de Guadalupe y una veladora siempre encendida era su único refugio de paz. Ella no trabajaba solo por la lana que enviaba puntualmente a su familia en el pueblo, sino porque sentía un profundo respeto por la vida, una virtud que los lujos de San Pedro parecían haber borrado de la memoria de sus patrones. En el lado opuesto de esta realidad se encontraba Vanessa, la esposa del heredero de la fortuna Garza, una mujer cuya belleza era tan gélida como los diamantes que adornaban su cuello. Ella se movía por la casa con una arrogancia que asfixiaba a los empleados, mirando siempre por encima del hombro a quienes consideraba inferiores por no tener su mismo estatus social. Al ver a María Guadalupe acercarse con su cubeta y su trapeador, Vanessa solía arrugar la nariz con un gesto de profundo asco, como si la sola presencia de la trabajadora contaminara el aire purificado de la residencia. Para ella los sentimientos no tenían valor comercial y las personas eran simples herramientas desechables que debían ser reemplazadas. Cuando dejaban de ser útiles o empezaban a estorbar en su camino, en una de las habitaciones más apartadas de la planta alta, sumida en un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el sonido de los aparatos médicos, se encontraba doña Esperanza, la matriarca de la familia. Su piel tan delicada como el papel de China y sus cabellos blancos como la espuma del mar reflejaban la fragilidad de una vida que se apagaba lentamente a causa de una enfermedad implacable. A pesar de estar rodeada de la tecnología más cara y de enfermeras privadas que cumplían sus turnos con frialdad mecánica, la anciana languidecía en una soledad desgarradora. Doña Esperanza extrañaba el México de antes, el de las pláticas largas y los abrazos sinceros, algo que su propio hijo, absorbido por sus negocios, parecía haber olvidado por completo. Un día, mientras María Guadalupe intentaba entrar al aposento de la anciana para llevarle un poco de consuelo, Vanessa la detuvo en seco con un brazo firme y una mirada cargada de veneno. La patrona le espetó con desprecio que no quería verla cerca de doña Esperanza, alegando que el olor a pobreza y a jabón barato que emanaba de su ropa le resultaba insoportable a la enferma. María, manteniendo la compostura a pesar del nudo en su garganta, le respondió con una humildad que desarmaba a cualquiera que tuviera corazón en señora. Con todo respeto, el amor no tiene olor, y doña Esperanza necesita más un poco de cariño que todas estas medicinas amargas. Aquella respuesta solo sirvió para encender la furia de Vanessa, quien no soportaba que una empleada cuestionara su autoridad. La crueldad de Vanessa alcanzó su punto máximo cuando María Guadalupe, usando sus pocos ahorros, preparó un rico caldo de gallina con hierbas curativas, siguiendo la receta que su propia abuelita le había enseñado para reconfortar el alma. El aroma del cilantro y el jengibre inundó brevemente la cocina, trayendo un rastro de vida a aquel mausoleo de lujo. Pero la alegría duró muy poco tiempo. Al descubrir el recipiente, Vanessa lo tomó con asco y lo arrojó directamente al bote de la basura frente a los ojos humedecidos de María, gritándole que no permitiría que su suegra consumiera porquerías de rancho. Ese acto de desprecio no solo fue un insulto al esfuerzo de la trabajadora, sino una condena de hambre para la pobre anciana. María Guadalupe se quedó de pie, mirando cómo su sacrificio terminaba en los desperdicios, sintiendo una indignación moral que quemaba en sus entrañas más que cualquier humillación personal recibida anteriormente. En ese instante comprendió que su misión en aquella casa iba mucho más allá de limpiar pisos o sacudir muebles. Se trataba de una batalla por la dignidad humana. Sabía que si la descubrían desobedeciendo las órdenes directas de la señora, perdería su chamba y el sustento de sus hijos jóvenes que dependían de ella, pero no podía permitir que doña Esperanza muriera en el abandono emocional. Dígame usted, ¿cree que María merecía ser tratada de esa forma tan ruin solo por su apariencia y su origen humilde? El ambiente en la mansión se volvió denso, como si las paredes mismas sintieran el peso de la injusticia que se cometía bajo aquel techo de tejas importadas. Ricardo, el hijo de la anciana, llegaba tarde cada noche en su lujoso auto, demasiado cansado y estresado por el trabajo para notar que su madre se marchitaba no solo por el cáncer, sino por la falta de un rostro amigo. Mientras tanto, Vanessa se regocijaba en su poder, ignorando que la humildad de María Guadalupe era una fuerza silenciosa que no se rendía ante las amenazas ni los desplantes. La trabajadora decidió que, a pesar del riesgo de ser lanzada a la calle sin un peso en el bolsillo, no abandonaría
a doña Esperanza en su hora más difícil. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos en aquella habitación donde la luz del sol parecía negarse a entrar del todo. Los médicos habían sido claros con la familia. A doña Esperanza le quedaba ya muy poco aliento, y cada minuto que pasaba sin recibir un poco de consuelo era una herida más profunda en su alma cansada. María Guadalupe lo sabía muy bien, pues veía cómo el brillo en los ojos de la anciana se apagaba, dejando solo un rastro de dolor y una soledad que ninguna medicina costosa podía aliviar. El reloj de pared en la estancia marcaba los segundos con una frialdad aterradora, recordándole a la humilde trabajadora que la oportunidad de hacer justicia y brindar un poco de calor humano se estaba agotando rápidamente antes de que el silencio definitivo lo cubriera todo. Para María, lo que estaba en juego en esos momentos no era solamente el bienestar de su querida patrona, sino también el futuro de sus hijos jóvenes que esperaban con ansias la lana que ella enviaba cada mes desde Monterrey para que pudieran salir adelante. Si Vanessa descubría que ella seguía entrando a escondidas para cuidar a la abuelita, la echaría a la calle de inmediato, sin una recomendación y con las manos vacías, dejando a su propia familia en una situación de total desamparo. El riesgo era inmenso, pues en un mundo donde el poder de los Garza lo controlaba todo, una sola palabra de la señora Vanessa bastaría para cerrarle todas las puertas de trabajo en el estado. Sin embargo, su conciencia no le permitía dar un paso atrás, aunque eso significara poner en peligro su propio sustento. La urgencia se sentía en el aire pesado de la mansión, como una tormenta que está a punto de estallar sobre los techos de San Pedro. Doña Esperanza apenas podía ya sostener la mirada, y su cuerpo frágil exigía un cuidado que las enfermeras, siguiendo las órdenes de la fría Vanessa, se negaban a darle para no prolongar lo que ellos llamaban una carga innecesaria. María entendía perfectamente que no se trataba solo de una vida que se apagaba, sino de la dignidad de una madre que estaba siendo tratada como un objeto estorboso en su propia casa. La tensión crecía con cada desplante de la nuera, quien ya empezaba a repartirse mentalmente las joyas de la enferma, sin mostrar ni un ápice de remordimiento por la crueldad que ejercía. María Guadalupe sentía que el corazón se le salía del pecho cada vez que escuchaba los tacones de Vanessa a resonar cerca del pasillo prohibido de la planta alta. Tenía que elegir ahora mismo entre la seguridad de su empleo o la lealtad a sus valores más profundos, esos que le dictaban que nadie debe partir de este mundo sin sentirse amado y respetado. La situación era crítica, pues la debilidad de la anciana era tal que un solo día más de negligencia emocional podría ser fatal, y el peso de esa responsabilidad recaía enteramente sobre los hombros de la trabajadora, con el rosario apretado entre sus manos calejadas. María decidió que el amor era un riesgo que valía la pena correr, sin importar las consecuencias devastadoras que esto pudiera traer a su vida. Vanessa estaba decidida a sacar a María Guadalupe de la casa de una vez por todas, pues su presencia le recordaba constantemente la falta de humanidad que habitaba en su propio pecho. No le bastaba con humillarla diariamente, quería destruirla por completo para que nadie pudiera ser testigo de su frialdad hacia la madre de su esposo. Una tarde, mientras la trabajadora limpiaba el estudio, Vanessa deslizó con mucha cautela un costoso collar de perlas auténticas dentro del carrito de limpieza, escondiéndolo entre las fibras del trapeador y los botes de cloro. Su plan era perfecto y despiadado. Llamaría a la policía de San Pedro y acusaría a María de robo, asegurándose de que terminara tras las rejas de una prisión estatal, lejos de la mansión y de sus secretos. Sin embargo, María Guadalupe, cuya mirada estaba siempre atenta a los detalles más pequeños, por su larga experiencia en el oficio, sintió un brillo inusual mientras acomodaba sus herramientas de trabajo. Al descubrir la joya escondida, no sintió miedo ni pánico, sino una profunda tristeza al confirmar hasta dónde podía llegar la malicia de un corazón que solo late por la ambición de la lana y el poder. Con una calma que solo da la limpieza de alma, María no confrontó a su patrona de inmediato, pues sabía que en esa casa su palabra valía mucho menos que el silencio. Guardó el collar en un lugar seguro y continuó con su chamba con la frente en alto, mientras en su interior comenzaba a planear cómo proteger a doña Esperanza de tanta malevolencia. Cada noche, cuando la mansión se sumía en un sueño profundo y artificial, María Guadalupe caminaba descalza por los pasillos de mármol para no despertar a nadie en aquella casa de ecos fríos.
Llegaba hasta la habitación de doña Esperanza, donde el aire se sentía viciado por el encierro y el olor a medicinas que no lograban curar la soledad. Allí, María abría un poquito la ventana para que entrara el aire fresco que bajaba de la Sierra Madre, comenzaba a ungir las manos de la anciana con un aceite de romero que ella misma había preparado con devoción. En esos momentos de oscuridad le hablaba en voz baja, contándole historias de las ferias de su pueblo y del calor del sol sobre los campos de maíz en Guanajuato. La anciana, aunque ya no podía responder con palabras claras, apretaba suavemente los dedos de María, reconociendo en ese contacto humano la única verdad y el único alivio que le quedaba en este mundo materialista. Era una conexión sagrada que desafiaba todas las leyes de aquella residencia aristocrática y que llenaba de esperanza el corazón de la trabajadora. Pero la tensión se disparó una madrugada cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe y la silueta de Vanessa apareció bajo el marco de madera fina, bañada por la luz del pasillo. María tuvo que esconderse rápidamente detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, conteniendo la respiración mientras su corazón golpeaba con una fuerza incontrolable contra sus costillas, temiendo ser descubierta en su acto de bondad. Vanessa entró a la habitación con paso firme y una sonrisa burlona, sin notar en absoluto la presencia de la trabajadora, que la observaba desde las sombras con los ojos muy abiertos. Se acercó a la cama de su suegra y con una frialdad que helaba la sangre de cualquiera, comenzó a hablarle sobre los trámites del testamento y cómo pronto todo ese lujo pasaría a sus manos de forma definitiva y absoluta. No había ni un rastro de compasión en sus palabras, solo una cuenta regresiva cruel y despiadada que esperaba el último suspiro de la matriarca. María desde su escondite sentía que se le partía el alma al escuchar tanto desprecio hacia una madre que lo había dado todo por su familia y por su hijo. La injusticia era tan grande que las lágrimas rodaban por las mejillas de María, pero se mantuvo firme, grabando cada palabra de odio en su memoria, sabiendo que llegaría el momento de que la verdad saliera a la luz. Las humillaciones no cesaban durante el día, pues Vanessa aprovechaba cualquier pretexto para gritarle a la empleada frente a los otros trabajadores, burlándose de sus raíces y de su fe inquebrantable. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de aquel uniforme sencillo, había una verdad que cambiaría el destino de los Garza para siempre. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar al enfrentar tanta maldad? Cuéntamelo en los comentarios, queremos conocer tu opinión sobre esta valiente mujer mexicana. Mientras tanto, Ricardo seguía ciego ante la realidad que se vivía en su propio hogar, envuelto en una nube de negocios internacionales que lo mantenían lejos del dolor de su propia madre. Vanessa se encargaba de filtrar toda la información con mentiras elaboradas, diciéndole que la abuelita estaba bien atendida y que la empleada era una mujer incompetente que solo causaba problemas innecesarios. Sin embargo, María Guadalupe empezó a notar que doña Esperanza recobraba un poco de lucidez gracias a sus cuidados clandestinos y al amor que le brindaba en secreto. Fue entonces cuando la trabajadora tuvo una idea audaz y desesperada. Ayudó a la anciana a sostener un pequeño aparato grabador que Ricardo le había regalado hacía tiempo para sus memorias. Con una paciencia infinita, María le enseñó a la señora cómo apretar el botón para dejar testimonio de lo que realmente sucedía cuando el hijo no estaba presente en la suntuosa mansión de Monterrey. El juego de Vanessa se volvía cada vez más peligroso, pues su desesperación por heredar la fortuna la llevaba a cometer errores que María documentaba mentalmente con precisión quirúrgica. Un día, la patrona intentó obligar a doña Esperanza a firmar unos documentos sospechosos, aprovechando que la anciana estaba muy confundida por la fiebre alta. María, que estaba limpiando el polvo cerca de ella, intervino con valentía, tirando una jarra de agua sobre los papeles, fingiendo un accidente torpe para salvar a la pobre mujer de aquella estafa. «Fíjese qué distraída soy, patrona. Déjeme limpiar este desastre de inmediato», exclamó María con voz humilde mientras Vanessa estallaba en cólera, insultándola con las palabras más hirientes que pudo encontrar en su vocabulario. La tensión en la casa era ya insoportable, como una liga que se estira al máximo y que está a punto de reventar en 1000 pedazos frente a todos los presentes. María sabía que sus días en la mansión estaban contados y que el peligro de ir a la cárcel era real, pero no le importaba su propia suerte si lograba salvar el honor de la mujer que la había tratado con respeto desde el primer día. La escalada de conflictos llegó a su punto más alto cuando se anunció un viaje de negocios. Ricardo anunció que saldría de la ciudad por una semana completa,
dejando la casa bajo el control absoluto de su esposa, lo que representaba una sentencia de terror para la anciana. Esa era la oportunidad que Vanessa estaba esperando para dar el golpe final y sacar a Doña Esperanza de la casa hacia un asilo olvidado y meter a María en la cárcel por el supuesto robo del collar de perlas. Sin embargo, lo que la ambiciosa mujer no sabía era que el amor de una madre y la lealtad de una empleada son fuerzas que ninguna cantidad de lana puede comprar ni destruir jamás. En la víspera de la partida de Ricardo, la atmósfera era tan pesada que se podía sentir la vibración del desastre inminente. María Guadalupe preparó a Doña Esperanza para lo que vendría en los próximos días, susurrándole al oído que fuera muy fuerte y que no tuviera miedo de nada, porque los ángeles nunca abandonan a los justos en su agonía. La anciana, con un último esfuerzo de voluntad que sorprendió a la propia María, escondió el pequeño grabador bajo su almohada de seda, asegurándose de que la verdad estuviera protegida del alcance de su nuera. María se retiró a su cuarto de servicio esa noche con el corazón en la mano, pidiéndole a la Virgencita que le diera la fuerza necesaria para enfrentar lo que el destino le tenía preparado. El amanecer traería consigo la prueba de fuego definitiva para su fe y su integridad. El silencio de la madrugada en San Pedro Garza García era engañoso, pues bajo la superficie de la calma se preparaba la revelación más impactante en la historia de la familia Garza. María Guadalupe no pudo pegar el ojo en toda la noche, revisando una y otra vez su plan para asegurarse de que nada fallara en el momento crucial. Sabía que Vanessa no tendría piedad y que el enfrentamiento final dejaría cicatrices profundas en todos los involucrados. Pero la justicia no podía esperar más tiempo. Con su rosario apretado entre sus manos calejadas, la trabajadora se preparó para el día que cambiaría no solo su vida, sino el significado mismo de la palabra nobleza en aquella ciudad de negocios. El silencio de la mansión se rompió de forma inesperada cuando el lujoso auto de Ricardo cruzó el portón principal mucho antes de lo previsto. Una cancelación de último minuto en su junta de negocios en la Ciudad de México lo trajo de vuelta a Monterrey con un presentimiento extraño que le oprimía el pecho desde el despegue. Al entrar, no encontró a su esposa recibiéndolo con la falsedad de siempre, sino un vacío que resonaba en las paredes de mármol de San Pedro. Con el corazón latiendo con fuerza, subió las escaleras de dos en dos, dirigiéndose directamente al cuarto de su madre, temiendo que el silencio fuera la señal de que el tiempo se le había terminado a la mujer que le dio la vida y su sustento. Al abrir la pesada puerta de madera, Ricardo se quedó sin aliento al ver la cama perfectamente tendida y la habitación desierta, sin rastro de las enfermeras ni de su madrecita. Un sudor frío recorrió su nuca mientras recorría los pasillos gritando el nombre de Doña Esperanza, pero nadie respondía en aquel mausoleo de lujo. Fue entonces cuando a través de los grandes ventanales que daban al jardín trasero, divisó una escena que lo dejó petrificado por varios segundos. Bajo el sol suave de la tarde regiomontana, vio a María Guadalupe sentada en una banca de piedra, sosteniendo con una ternura infinita el cuerpo frágil de su madre, quien descansaba su cabeza blanca sobre el hombro del humilde delantal de la trabajadora. En ese preciso momento, Vanessa apareció en el jardín, con el rostro desencajado por el miedo de verse descubierta en su negligencia y crueldad. Al ver a su esposo, intentó de inmediato cambiar la narrativa, señalando a María con un dedo acusador y gritando que la empleada se había vuelto loca y que acababa de robarle un collar de perlas invaluable. Ricardo, gracias a Dios que llegaste. Esta mujer se ha atrevido a sacar a tu madre al sol, solo para distraernos, mientras saqueaba mi joyero, exclamó con una actuación desesperada. Pero Ricardo ya no escuchaba las mentiras de su esposa. Sus ojos estaban fijos en la paz absoluta que reflejaba el rostro de Doña Esperanza, mientras María le acariciaba las manos con devoción. María Guadalupe se puso de pie con una dignidad que ninguna joya podría otorgar, sosteniendo con cuidado a la anciana que, en ese instante, abrió los ojos con una claridad que no había mostrado en meses. Sin decir una sola palabra de defensa contra las acusaciones de robo, la trabajadora metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó el pequeño grabador que Doña Esperanza le había entregado antes de salir al jardín. Ricardo, con manos temblorosas, tomó el aparato, mientras Vanessa intentaba arrebatárselo con una violencia que terminó de confirmar las sospechas del empresario. La verdad estaba a punto de brotar como una fuente de agua clara en medio del desierto de mentiras que se había construido
en aquella casa. Al presionar el botón de reproducción, la voz de Vanessa inundó el jardín, pero no con el tono dulce que usaba con su marido, sino con un veneno que helaba el alma. La grabación revelaba el momento exacto en que la nuera insultaba a la anciana, llamándola fardo innecesario y burlándose de su agonía, mientras le negaba un poco de agua. También se escuchaba el desprecio con el que trataba a María, llamándola gata de pueblo y amenazándola con la cárcel si se atrevía a alimentar a la enferma con sus caldos de rancho. Ricardo escuchaba cada palabra con el rostro pálido y las lágrimas rodando por sus mejillas, dándose cuenta de que había estado durmiendo con el enemigo mientras su madre sufría en soledad. La prueba era irrefutable y demoledora para la arrogancia de Vanessa, quien se quedó muda al escucharse a sí misma, revelando sus verdaderas intenciones de apoderarse de la herencia lo antes posible. Los empleados de la casa, que se habían acercado atraídos por el escándalo, observaban con asombro cómo la máscara de la gran señora se caía a pedazos frente a todos. María Guadalupe permanecía en silencio, no con aire de triunfo, sino con una compasión profunda por el hombre que finalmente despertaba la realidad de su propio hogar. La verdadera identidad de María como la única protectora espiritual de la familia quedó expuesta, ante el asombro de todos los que antes la habían ignorado por ser humilde. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia divina tiene formas muy particulares de actuar cuando el corazón es puro y la verdad sale a la luz. Si esta historia ya te ha atrapado y sientes que María Guadalupe es el ejemplo de bondad que necesitamos hoy en día, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias cargadas de valores y enseñanzas que nos invitan a ser mejores personas cada día. No te pierdas el desenlace, porque el clímax de este encuentro cambiará el destino de San Pedro Garza García para siempre, y te aseguro que no querrás perderte ni un segundo. Ricardo miró el collar de perlas que Vanessa había plantado en el carrito de limpieza y que María ahora entregaba con absoluta honestidad, demostrando que su integridad no tenía precio ni mancha. El choque emocional fue tan grande que el empresario tuvo que sostenerse de un árbol para no caer, mientras comprendía que la mujer a la que su esposa llamaba gata era en realidad la heroína que había mantenido con vida el alma de su madre. La evidencia estaba ahí, grabada y física, dejando a Vanessa sin ninguna salida posible ante la mirada severa de un hombre que finalmente veía la ponzoña en la que se había convertido su matrimonio. La gran revelación estaba consumada y el aire de la mansión empezaba a limpiarse. Ricardo siguió con una furia contenida que hacía temblar sus manos, mientras sus ojos, antes nublados por el exceso de trabajo, ahora veían con una claridad aterradora la maldad que habitaba en su propia casa. Miró a Vanessa con un desprecio que ella jamás había experimentado, un frío que superaba cualquier diamante de su colección, y con una voz que tronó como un rayo sobre las montañas de Monterrey, le ordenó que se largara de su propiedad en ese mismo instante. No quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa, ni que te acerques a mi madre nunca más, porque hoy he descubierto que la verdadera pobreza no es la de María, sino la que tú llevas en tu alma vacía de sentimientos. Sentenció el hombre mientras señalaba la salida con un gesto firme que no admitía ninguna réplica ni excusa barata. Vanessa intentó gritar y defenderse, balbuceando mentiras sobre complots y envidias de la servidumbre, pero Ricardo la detuvo en seco con el eco de su propia voz grabada, saliendo del aparato que sostenía con fuerza. El empresario llamó de inmediato a la seguridad del fraccionamiento privado, quienes llegaron en cuestión de segundos en sus camionetas blancas, presenciando la humillación pública de la mujer que siempre los había tratado como si fueran poca cosa. Delante de los jardineros, las cocineras y hasta los vecinos que se asomaban curiosos por los muros de piedra, Vanessa fue escoltada hacia la calle con apenas lo que traía puesto, perdiendo en un segundo todos los lujos y la lana que tanto había ambicionado a costa del sufrimiento de una anciana que solo necesitaba un poco de amor. El momento fue vertiginoso y cargado de una justicia que se sentía en cada rincón del jardín, mientras el personal de la casa guardaba un silencio sepulcral, viendo cómo la tiranía de la señora terminaba de la forma más vergonzosa posible. Ricardo tomó las llaves del auto de lujo de Vanessa y las arrojó al suelo con asco, recordándole que nada de lo que poseía le pertenecía realmente si no tenía la decencia
de respetar la vida de quien construyó todo aquel imperio con sacrificio. La arrogancia de la mujer se desmoronó por completo cuando se dio cuenta de que su juego de manipulación había llegado a su fin, y que ahora tendría que enfrentar la soledad y el juicio de una sociedad que no perdona la falta de respeto hacia los padres y los abuelos. Con Vanessa fuera de la vista, el aire en la mansión pareció volverse más ligero y puro, como si una sombra oscura se hubiera disipado finalmente de aquel hogar que una vez fue de alegría. Ricardo se volvió hacia María Guadalupe, quien seguía protegiendo a doña Esperanza con su propio cuerpo, y al ver la integridad en los ojos de la trabajadora, el hombre fuerte de negocios se derrumbó emocionalmente frente a todos los presentes. Cayó de rodillas sobre el pasto impecable de San Pedro, sollozando con una amargura que nacía del remordimiento de no haber visto antes lo que sucedía bajo su propia nariz, sintiendo una vergüenza profunda por haber permitido que una desconocida hiciera el trabajo de amor que le correspondía a él como hijo. María, con una suavidad que solo las almas grandes poseen, le puso una mano en el hombro al patrón y le pidió que no llorara, porque el perdón de una madre es infinito y doña Esperanza solo estaba esperando este momento de verdad para poder descansar en paz. Ricardo levantó la mirada y vio a su madre sonreír débilmente, una sonrisa que no era para él, sino para la mujer del delantal que la había rescatado del olvido y de la crueldad más absoluta. En ese instante, la jerarquía de la casa se invirtió por completo, y María Guadalupe dejó de ser la empleada invisible para convertirse en la brújula moral de una familia que se había perdido en el laberinto de la riqueza material y la ambición desmedida. La acción decisiva de Ricardo continuó cuando llamó a sus abogados para iniciar los trámites de un divorcio inmediato y sin derecho a compensación, alguno debido a las pruebas irrefutables de maltrato y negligencia que María había ayudado a recolectar con tanta valentía. La justicia se movía rápido, y en pocos minutos las pertenencias de Vanessa estaban siendo sacadas en bolsas de plástico negro, por los mismos empleados a los que ella tanto había despreciado durante años con sus comentarios venenosos. El villano de la historia estaba finalmente en su lugar, experimentando la misma humillación pública y la misma sensación de desamparo que intentó imponerle a la humilde trabajadora de limpieza que hoy se alzaba con la victoria de la dignidad y la honradez. Fue un clímax de emociones encontradas, donde el dolor por la traición se mezclaba con el alivio de la liberación y la promesa de un nuevo comienzo, basado en los valores que María Guadalupe representaba tan dignamente. Ricardo tomó a su madre en brazos, sintiendo lo poco que pesaba su cuerpo frágil, y le prometió que sus últimos días serían de absoluta paz y felicidad, rodeada del cariño que siempre mereció. Miró a María a los ojos y le dio las gracias de una forma que nunca antes le había dado a nadie en su vida, reconociendo que ella era la verdadera señora de aquella casa, no por los documentos ni la lana, sino por la inmensidad de su corazón, que no conoció el miedo ante la injusticia. Doña Esperanza partió de este mundo apenas unos días después, pero lo hizo rodeada de una paz que iluminaba su rostro cansado, bajo el cálido sol de Monterrey y con el aroma de las flores del jardín que María Guadalupe tanto había cuidado. Ricardo se mantuvo firme a su lado, sosteniendo una de sus manos, mientras María sostenía la otra, formando un círculo de amor que la anciana había anhelado durante años de frío abandono. Sus últimas palabras no fueron de reproche, sino un susurro de gratitud hacia la mujer del delantal que le devolvió la voz cuando todos los demás la habían silenciado. La matriarca cerró los ojos mirando hacia la Sierra Madre, sabiendo que su hijo finalmente había despertado y que su memoria quedaría en manos de alguien con un alma verdaderamente noble y pura. El funeral de la gran señora de los Garza fue un evento que sacudió los círculos sociales de San Pedro, pero no por el lujo, sino por el cambio radical que Ricardo impuso en cada detalle del servicio. Los empleados de la mansión, vestidos con su mejor ropa de domingo, ocuparon los asientos de honor en la primera fila, mientras María Guadalupe caminaba junto al empresario como si fuera un miembro más de la familia. Ricardo cumplió su promesa de pedirle perdón públicamente por su ceguera y le ofreció una posición que cambiaría su vida y el futuro de sus hijos jóvenes, quienes ahora tendrían la oportunidad de estudiar y progresar gracias a la generosidad de un hombre que aprendió el valor de la gratitud. Ricardo decidió que no podía seguir viviendo en aquella mansión de mármol que guardaba tantos ecos de soledad y malicia.
por lo que tomó una decisión que dejó a toda la ciudad sin palabras. Transformó la propiedad más cara de la zona en la Fundación Esperanza, un centro de cuidados paliativos para adultos mayores que no tenían familia ni recursos para vivir con dignidad sus últimos días. Invirtió gran parte de su lana en contratar a los mejores especialistas, pero dejó claro que la dirección de humanización estaría a cargo de la única persona que conocía a él, secreto de la verdadera curación. Así, el lugar que antes era un monumento a la soberbia de Vanessa se convirtió en un faro de luz y esperanza para los más necesitados. María Guadalupe ahora camina por esos mismos pasillos no con un trapeador en la mano, sino con la autoridad que le otorga su inmenso corazón y su sabiduría ancestral sobre el cuidado del alma humana. Sus hijos jóvenes están terminando sus estudios, viendo en su madre el ejemplo más grande de que la honradez y la fe siempre tienen una recompensa que supera cualquier tesoro material. María sigue manteniendo su altar a la Virgencita en un lugar de honor dentro de la fundación, recordando a todos los que entran que los milagros ocurren cuando decidimos ver con los ojos del Espíritu. Ella supervisa que cada abuelito reciba su caldo de gallina hecho con amor y que nadie pase una noche solo o sin una mano amiga que sostener. En aquel rincón de Nuevo León, la historia de la limpiadora y el millonario se convirtió en una leyenda de justicia y redención que aún se cuenta con emoción en las reuniones familiares. Todos aprendieron que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en los apellidos de alcurnia, sino en la capacidad de ofrecer dignidad y respeto a quien más lo necesita en sus momentos de mayo y vulnerabilidad. Aquel día, el mundo entendió que quien desprecia al humilde termina en la más absoluta soledad de su propia arrogancia, mientras que aquellos que caminan con sencillez siempre encontrarán un hogar y un propósito que trasciende el tiempo y el espacio en este México tan lleno de contrastes. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia de fe, justicia y amor incondicional hacia nuestros seres queridos? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión y saber si alguna vez has conocido a alguien que, como María Guadalupe, haya cambiado el mundo con un pequeño acto de bondad. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar sobre la importancia de valorar a nuestros adultos mayores, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y respeto. Recuerda que la vida siempre nos da una oportunidad para corregir el camino y que la verdadera nobleza se demuestra con el corazón en la mano y actuando siempre a favor de la justicia.